En este video les vamos a hablar de la inflación. Este grupo está compuesto por Estefanía Gómez Gamboa y Jason Steven Castañeda. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y persistente de precios sobre un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en Colombia, del año 2000 al 2020, la moneda se ha devaluado un 164.75%. Es decir, un peso de los 2000 equivale a 2.65 pesos del 2020. Es la disminución del poder adquisitivo de una moneda. Algunas de las causas son el aumento de costos de producción. Cuando una empresa sufre un aumento de costos para producir, sea por materias primas o por su personal, estos costos extras se verán reflejados en el valor del producto que pasa al consumidor. La demanda. Cuando la necesidad de un artículo o servicio es mayor a la disponibilidad del mismo. Puede ser negativo si este aumento se ve reflejado en productos de demanda básica, como los tapabocas o la carne, pero positivo si se ve a un aumento en el poder adquisitivo, como la compra de vivienda nueva. La política fiscal. Existen diferentes medidas que pueden participar. Están los impuestos, los subsidios, el dinero en circulación y las tasas de interés que propone el Banco Central. Los tipos. Existe la inflación moderada, que es el aumento gradual y progresivo de los precios. Las personas ahorran y la economía crece. La galopante del 10% mensual. El dinero pierde su valor muy rápido. Las personas intentan vivir con lo necesario y pueden empezar a basarse en monedas extranjeras para hacer negocios. La hiperinflación, esto es un 50% mensual. Es una crisis económica. Esto puede apreciarse en guerras o en malos manejos gubernamentales. ¿Quién y cómo se mide la inflación? ¿Cómo? ¿Se mide con el índice de precios al consumidor IPC o con el deflactor del Producto Interno Bruto PIB? El índice de precios al consumidor fija los precios de los productos de la canasta básica familiar. Calculan el precio de los mismos. Necesitan determinar una referencia o un año base. Y respecto a este se mide la diferencia de precios. El deflactor del Producto Interno Bruto, PIB, necesita calcular el PIB nominal. Este contempla todos los costos que hay en la economía. Calculan el PIB real que se mide respecto a un año base y hallan un cociente entre el PIB real y nominal. La diferencia es que el índice de precios al consumidor se enfoca en los precios de la canasta básica, mientras que el deflactor del Producto Interno Bruto mide todos los precios de los bienes en circulación. ¿Quién? En cada país se dispone de alguna entidad encargada de medir el IPC y en algunos el deflactor del PIB. Algunos ejemplos son: en Colombia está el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE y medimos el IPC. En México, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, quien también mide el IPC. En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, quien también mide el IPC. Los países con mayor inflación. Al año 2022 les presentamos la siguiente gráfica que muestra la inflación anual. El país con más inflación es Venezuela, quien ha venido con esta tendencia desde hace varios años. También hay otros casos como Sudán, Líbano, Turquía, Siria, Zimbabue, Argentina y Surinam. ¿Por qué es importante tener una inflación baja y estable? Una inflación baja en términos generales es buena ya que significa una reducción de precios y el costo de vida y aumento en el poder adquisitivo de la población. Además, este es uno de los propósitos principales del Banco de la República como autoridad monetaria. La inflación baja y estable promueve el bienestar de la población, y esto podemos apreciarlo de diferentes maneras, principalmente cuatro factores. Promueve el uso eficiente de los recursos productivos, disminuye la incertidumbre, incentiva la inversión y promueve la repartición justa de los bienes monetarios entre la población. Una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos. Por el contrario, cuando la inflación es alta, una parte del tiempo de los individuos y una parte de los recursos de economía se invierten en la búsqueda de mecanismos para defenderse de la inflación. Una inflación baja disminuye la incertidumbre. Se ha observado que las economías con alta inflación también padecen de una inflación más variable. La incertidumbre puede afectar negativamente la rentabilidad esperada para la inversión y por lo tanto el crecimiento en el largo plazo. La mayor incertidumbre implica también incertidumbre en los precios relativos, de tal manera que los precios pierden su contenido informativo sobre los precios futuros y los márgenes de comercialización aumentan. Todo esto afecta en la asignación eficiente de recursos y disminuye el crecimiento monetario. Una baja inflación incentiva la inversión. Las decisiones económicas más importantes que toman los individuos y las empresas son usualmente decisiones a largo plazo. Una inflación baja y estable es un indicador de estabilidad macroeconómica que contribuye a que las personas y las empresas tomen decisiones de inversión con confianza. Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, especialmente contra la población más pobre. Los asalariados y las personas jubiladas tienen menos mecanismos para protegerse de la erosión inflacionaria de sus ingresos.
Las cláusulas de indexación de ingresos no existen y no son muy frecuentes. En Colombia, por ejemplo, los salarios y las pensiones de los jubilados se reajustan una vez al año. Además, entre menor sea el ingreso de las personas, es más probable que tengan menos mecanismos de defensa contra la inflación, como ahorros o propiedades inmuebles. Inflación en Colombia. En los últimos años, la inflación ha presentado un incremento notable. Desde febrero de 2015 ha estado por encima del límite superior del 3% que fija el Banco de la República. En los últimos años, en el caso colombiano, presentamos la pandemia del COVID y el fenómeno del Niño, problemas que ocasionaron que las exportaciones bajaran y las importaciones aumentaran. Aquí es necesario precisar que la devaluación encarece las importaciones y abarata las exportaciones. En el caso de Colombia ha dado el desabastecimiento de algunas materias primas y bienes del capital, por sobre todo de alimentos de origen agrícola. El precio de las importaciones ha aumentado considerablemente. Las importaciones de los bienes agrícolas son cuantiosas, tanto que según el Ministerio de Agricultura, el país importó 50% del frijol, 60% de las lentejas y 40% del arroz, trigo y maíz amarillo del 100% utilizado en el país. El Banco Central de cada país fija la meta de inflación teniendo en cuenta el tamaño y la dimensión de su economía. Es esencial alcanzar esta meta porque está de por medio de la credibilidad y la autoridad monetaria, lo que es valioso para generar confianza y seguridad de los agentes económicos y los objetivos a conseguir que se van a utilizar para políticas necesarias. En Colombia, dicha meta fue fijada en el 3%. Esto se mide estadísticamente con la variación anual del índice de precios del consumidor o IPC. Aquí tenemos una gráfica de los últimos 10 años, la cual podemos ver en gris la tasa de meta fijada por el Banco de la República y en azul las fluctuaciones reales del IPC. Aquí podemos ver cómo a partir de diciembre de 2020 tenemos un salto extremo en el precio del consumidor debido a los índices de la pandemia. Webgrafía.